Muy buenas tardes, muy buenos días, según quieran. Comenzamos una nueva edición en el Foro de Recursos Humanos de, bueno, no sé si llamarlo webinar, e-talks, conversaciones con invitados que nos van a aportar mucho. Y vamos a hablar sobre experiencia de empleado. Sé que hay mucho sobre experiencia de empleado, pero me gusta sobre todo intentar buscar interlocutores, personas, empresas que lo expresen bien, que lo transmitan bien, que lo comuniquen bien, sobre todo el cómo impactar en la experiencia del empleado, cómo influenciar en la gestión del empleado, por qué cuidar la experiencia del empleado en estos momentos y sobre todo analizar preguntas de todas las organizaciones en 50 minutos, ¿no? de espacio de comunicación, de webinar con nuestros invitados. Qualtrics, expertos en todo esto, y voy a dar la bienvenida a nuestra invitada en estas conversaciones para hablar de experiencia de empleado, que agradezco todo el esfuerzo en la preparación, en la transmisión y sobre todo en los ensayos, que estas webinars tienen sus ensayos también, para que lo sepáis todos vosotros. Anian Beihaf, yo no sé si el apellido, el segundo, me vas a perdonar, pero tú lo vas a matizar muchísimo mejor. Es experta, directora de Employee Experience de Qualitrix y está con nosotros en directo. Ania, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Eso de mi nombre yo creo que lo voy a tener que cambiar, porque Lo vas a es tener que es cambiar. Bueno, súper complicado. nos quedamos con Ania, ¿no? Nos quedamos con Ania, eso Ania, sí lo digo bien, perfecto, ¿eh? Vale, perfecto. fenomenal. Bueno, Ania tiene más de 15 años de experiencia internacional, que lo tenéis que saber en recursos humanos, especialmente en el ámbito de desarrollo individual, organizacional y cultural, como responsable de Employee Experience Solution Strategy en Qualitrix Iberia. Digamos que el centro, el corazón de su objetivo o el foco principal y aprendizaje continuo se concentra en el papel de las tecnologías de comunicación digital y cómo van a suponer a la hora de revolucionar la gestión de la experiencia de empleado en los próximos años. Queríamos también hacer hoy un ejercicio de presente a futuro. Ya en 2009 recibió el galardón del Great Place to Work por el diseño y la, podemos decir, exitosa implantación de un programa de telecomunicaciones. Desde entonces, Ania ha continuado desarrollando su amplio conocimiento en estas disciplinas como consultora y como coach interna y externa, siendo también, diría que pionera en la implementación de nuevos modelos y nuevas estrategias de gestión cultural. Muchas de ellas hoy van a estar presentes en estas conversaciones, porque me gustaría que fuera, Ania, si te parece bien, una charla, una conversación entre los dos con, aprovecho, la participación de todas las personas que consideréis a través del chat, dando la bienvenida a todas las personas en directo y también saludando a todas las personas que nos veis en diferido a través de los reportajes, de los contenidos, de las plataformas del Foro de Recursos Humanos. Gracias, reitero, a Qualtrics por estar con nosotros. Gracias, Ania. Tuya es la palabra en la introducción y vamos charlando. Venga, pues nada, muchas gracias por esa introducción y efectivamente cuando hemos hemos ensayado sobre todo el nombre, Fran, pero nada, tendremos más oportunidades y yo te prometo que voy a cambiar mi nombre para haceroslo más fácil la próxima vez. Pues nada, hoy Muchas lo que gracias. habíamos hablado en nuestra preparación también era un poquito cuáles son estas preguntas que tanto ahora mismo tienen dentro de recursos humanos y dentro de las empresas en cuanto a la experiencia de empleado, ¿no? ¿Qué es lo importante? Y por eso cuando nos hemos preparado para esta webinar, hemos dicho cuáles son esas 4 o 3 temas que ahora mismo más les importan sobre todo a los responsables de recursos humanos, ¿no?
Entonces, ahí lo que queremos hoy compartir con todos los asistentes es un poco responder sobre todo esas 4 preguntas que vemos aquí, ¿no? ¿Qué es la diferencia o qué es la experiencia del empleado y cómo es diferente al compromiso el que estuvimos o estamos trabajando mucho en los departamentos de recursos humanos hasta ahora? Luego, ¿por qué nos debe importar? Eso es súper importante siempre saberlo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la forma de escuchar durante la pandemia y por dónde puedo o debería empezar? Em, y nada, antes de empezar, muy rápido, aunque ya lo hayas hecho, a ver, un poquito sobre nosotros, ¿vale? Em, entonces, Qualtrics, ¿quiénes somos? O sea, Qualtrics empezó en Estados Unidos como la típica startup en un garaje, como vemos aquí arriba, ¿no? En 2002, sobre todo entonces como una plataforma de investigación dedicados a estudiantes para su investigación en la universidad. Y según estos estudiantes, entonces tiene mucha analítica avanzada dentro de la plataforma que se pueden hacer analítica avanzada y prescriptiva sobre todo. Y cuando, según estos estudiantes iban pasando a las empresas, decían, oye, esto tiene sentido también utilizarlo dentro de las empresas, ¿no? Y empezando por la parte de Customer Experience, la experiencia del consumidor, desde ahí iba creciendo la oferta de Qualtrics para incluir pues varias más, ¿no? Desde entonces no hemos parado de crecer. Como podéis ver, ya tenemos eventos que se llama un evento muy grande que es el X4, que este año lamentablemente todo online como todas las demás empresas. En el 2018 nos compró SAP porque vio que añadimos mucho valor a la oferta que tienen ellos y como podéis ver también en este año la parte de Employee Experience hemos sido clasificados número 1 en Employee Experience. Entonces, la oferta de Qualtrics muy rápido es no solo la de la parte de consumidor y empleado y medir y entender la experiencia que tienen aquellos, sino también la de producto y de marca. O sea, es digamos, una visión holística, ¿vale? Tenemos a muchos clientes en todos los ámbitos, en todos los grandes, pequeños, internacionales y locales. Y como os acabo de decir, somos en cuanto a la plataforma de Employee Experience, somos los líderes en nuestro mercado. No solo de la oferta actual que tenemos, sino también de la visión que tenemos hacia el Ujú. futuro. ¿Vale? Aquí en España, Ania, hablamos mucho de compromiso del empleado. Está bueno, en la boca de todos los CEOs, los directores de recursos humanos en estos tiempos, el compromiso mirando hacia adentro y mirando hacia afuera. Hemos hablado mucho de experiencia del empleado, pero permíteme que te pregunte, en tu opinión, con tu experiencia, ¿cuál es esa experiencia del empleado, la de ahora, la que de Mm. presente a futuro tienen que poner en marcha las organizaciones? Pues para eso lo que creo que es importante y también lo compartimos, ¿no? Contigo ya, es que creo que es importante entender la diferencia también entre la experiencia del empleado y el compromiso, el engagement, ¿no? Que yo, de hecho, trabajaba cuando todavía estaba trabajando en recursos humanos, siendo la responsable del engagement entonces, ¿no? Antes de que empezara a hacerse o ponerse de moda este término y este concepto de la experiencia del empleado. Entonces, si me preguntas, o sea, si definimos un poquito el concepto del employee engagement, ¿vale? Este es un concepto que sobre todo lo hemos hecho en los últimos años y es un concepto bastante
top-down, ¿no? O sea, desde un nivel bastante estratégico, es muy amplio, contiene muchos temas, temas como podían ser el orgullo, también se mide mucho el NPS, el Net Promoter Score del empleado, ¿no? Em, e- e- el compromiso, la intención de quedarse, todos esos son conceptos que se miden a nivel estratégico. Normalmente este es el dibujo que vemos. O sea, si vemos a empresas que están hablando del concepto de compromiso, esto normalmente es lo que hacen. Una encuesta anual, o puede ser cada 2 meses, cada 2 años o cada 18 meses, donde preguntan a todos los empleados de todos los departamentos y de todos los niveles, oye, ¿qué tal? Y es una batería de preguntas. Pueden ser entre 30 a 90, o sea, ahí vemos de todo, ¿no? Ujú. Espacio de preguntas, de escucha, que es muy interesante, y luego seguiremos hablando sobre la capacidad de escucha también de los empleados y lo que tiene que ver con la experiencia de empleado. Bueno, ¿le va bien a las organizaciones? ¿Hay que sustituirlo? ¿Es bueno o es malo? ¿Hacia dónde vamos en esta materia? Claro, es una pregunta súper válida, porque al final eh, nos ha servido hasta ahora, ¿verdad? O sea, no puede estar mal, no puede estar nada que habría que sustituirlo. Sí, lo que vemos es que hay que ampliarlo, ¿vale? Porque, y lo hemos visto en este año, Fran, es que si tú tenías una encuesta anual en febrero, y coges esos datos, en abril de este año no te valen de nada, porque ha pasado tanto que no puedes comparar la situación de febrero que has tenido con la situación en abril, donde a lo mejor te has visto confrontado con ERTES incluso, ¿no? Donde la mayoría de tu personal a lo mejor tiene que trabajar desde casa. Entonces, es súper, digamos, limitado lo que puedes hacer con un programa así. Sigue siendo súper importante y me gustaría enseñártelo, porque la experiencia del Adelante, empleado, a ver, aquí, adelante, adelante. Muy bien. sí, aquí, la experiencia del empleado em, tiene más puntos de medición. Lo que hace es un concepto más, digamos, desde el enfoque está más en el empleado, en su experiencia en cada momento durante el ciclo de vida. Y este ciclo de vida empieza ya cuando esta persona está interesado, a lo mejor como precandidato, está buscando información en nuestra página web sobre un empleo, una posición, temas de cultura, diferentes temas, ¿no? Su Ujú. experiencia como candidato, pero luego también en el onboarding. Y así vamos a lo largo del ciclo de vida hasta que esta persona sale de la empresa. ¿M? ¿Cómo Y cómo medimos todo esto, Ania? Porque los números son importantes, porque la experiencia de empleado redunda también en la cuenta de resultados. No quiero olvidar el negocio como eje fundamental y la relación también con la experiencia de empleado, ¿eh? Sí, ahora te enseño un poquito alrededor de esto, porque esto es algo que se nos pide mucho, pero te voy a dar un ejemplo Ujú. también de cuál es un beneficio, digamos, real, ¿vale? Lo que muchas empresas hacen es medir esos datos operacionales, ¿vale? O sea, muchas de los departamentos de recursos humanos miden, por ejemplo, el tiempo que tardas en contratar una persona. ¿De qué nivel? O sea, obviamente tardas más en contratar, por ejemplo, un manager o un ejecutivo que una persona, a lo mejor un becario, ¿vale? Ujú. También lo que medimos son el tiempo de respuesta a, por ejemplo, cuando nos envían un currículum, cuánto tiempo tardamos en responder a este candidato, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo,
Eso está muy bien y las empresas lo que intentan hacer es acortar ese tiempo, pensando que cuanto menos tiempo tardamos, mejor. Pero es verdad, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el tiempo ideal? Y te doy un ejemplo así muy, digamos, tangible. Ujú, Porque hemos hecho un piloto en una empresa donde querían justamente encontrar ese tiempo perfecto, ese plazo perfecto de responder a a los candidatos cuando envían su currículum. Y lo que han encontrado era que eh, si respondes demasiado rápido, los candidatos piensan que no tomas en serio su currículum. Entonces, ni demasiado rápido ni demasiado tarde. Porque si tardas demasiado, ellos piensan, pues bueno, pues no puedo confiar en ellos, tardan demasiado, esto ya me dice mucho, no están interesados en mí. Entonces han encontrado que hay una ventana de, creo que era 6 a 10 días, algo así, para esta ujú, empresa, ¿vale? Donde los candidatos decían, oye, la experiencia era más alta, ¿eh? Y daba, digamos, la experiencia era el mejor en este plazo. Entonces, para la empresa estaba bien entender que no tenemos que poner más recursos en acortar ese tiempo de respuesta, porque si entre 6 y 10 días respondemos, está bien, porque este es el plazo dorado, digamos. ujú. Es muy importante también ver para cada organización la importancia de la experiencia de empleado, pero realmente por qué, Ania, es importante, ¿no? La experiencia de empleado en estos momentos. Si quieres, saliéndonos un poco de la parte teórica y Sí. acercándonos más a los números, a los porcentajes, que es lo que nos interesa mucho. Sí, nosotros lo que es que se nos pide siempre, ¿no? O sea, al final, sobre todo los de recursos humanos, que normalmente ya estamos convencidos de que esto es un tema súper importante, de medir esa experiencia en el contexto para asegurarnos de que sabemos cómo están nuestros empleados, los diferentes segmentos y tal, pero al final lo que siempre falta un poquito o lo que se nos pide, oye, ¿cómo puedo convencer a los del negocio, a los que están interesados en el retorno de esta inversión al final, ¿no? Y ahí yo creo que es importante entender también un poquito el contexto. El contexto es el siguiente, que en España sobre todo, pero este contexto también aplica a varios otros países. En España una bastante mayor parte del PIB está generado por la industria de servicio, como vemos aquí. Entonces, 7 de cada 10 personas en España trabajan en el sector de servicios. Y hay un cierto porcentaje de aquellos que están realmente comprometidos. ¿Vale? Esta es una cifra de uno de nuestros partners, Conferi, por ejemplo, pero hay otros números que lo confirman, ¿vale? Los que Ujú, están realmente comprometidos y van la extra milla, como también solemos decir en recursos humanos, pues es importante tener este número en la mente porque al final estos son personas que tienen contacto directo con el cliente, que pueden influenciar esa experiencia de cliente, de consumidor, y ese cliente puede ser un paciente, un estudiante, un consumidor, mm, da igual, ¿no? O sea, al final el concepto es que estas personas influyen directamente. eh, y ahí la pregunta es, bueno, sí, pero ¿y qué? ¿No? Entonces, aquí vemos que todos aquellos que al final están trabajando en temas de employee experience o experiencia del empleado, ¿vale? Ven que esto tiene un impacto directo en el negocio, ¿vale? Aquí preguntando, por ejemplo, los que sí que son más avanzados con estos temas versus los que no,
cuando se comparan en cuanto a los beneficios de negocio, ¿vale? Beneficios financieros del negocio. ¿Cómo estáis en comparación? Pues muchos o sea, hay un porcentaje bastante alto que nos dice, a ver, o sea, siendo también avanzados en el tema de Employee Experience, pues vemos que hay un efecto en los beneficios financieros. Y lo mismo pasa aquí, que el impacto no solo por ejemplo, aquí vemos el revenue, también el beneficio, profitabilidad, sino también a la retención de empleados. O sea, tiene un impacto en cuanto a que los empleados se queden con nosotros, sobre todo los talentos, ¿no? Y esto en recursos humanos es un tema que sí que nos importa. Ujú. Muy Entonces interesante. aquí, Son números claves que en muchas ocasiones se me ocurre, y lo hemos hablado con muchos directores de recursos humanos, Ania, como experta, son claves y mensajes importantes para trasladar a los empleados, a esa comunicación, ¿no? Mirando hacia adentro, mirando hacia afuera. Estamos obteniendo muchos argumentos, ¿no? sí. Para poder transmitir, para que la comunicación fluya en la organización. Digo no digo utilizar la experiencia de empleado para eso solo, pero nos da muchas bondades, ¿no? La experiencia de empleado para la comunicación. No, total, total. Y al final lo vemos también, si miramos, por ejemplo, fuera de Qualtrics, también existen esos estudios, ¿no? Por ejemplo, McKinsey, por ejemplo, Jacob Morgan, que ha hecho un estudio tremendo en el 2017, más o menos todos van ahí, todos los que invierten. No es un coste, es una inversión. Todos los que invierten en crear una mejor experiencia del empleado, al final ven un retorno, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esos empleados, es que es una cadena, ¿no? Al final esos empleados están más motivados, y que los de recursos humanos ya sabemos cuál es esa cadena, ¿no? Pero sobre todo ellos que impactan al final en crear mejores servicios, crear mejores productos, crear mejores experiencias para el cliente, y con esto todo creas una mejor marca. Al final todos van a querer trabajar contigo y todos van a querer comprar contigo. Eso es al Ujú. final la meta que quieres conseguir, ¿no? ¿Qué, Como qué- empresa. qué- qué estamos aprendiendo, Ania, de este 2020, que es Mm. muy peculiar y que nos va a traer mucho jugo, mucho fruto dentro de la situación en la que nos encontramos, económica, social, pero que en materia de experiencia de empleado estamos aprendiendo mucho, ¿eh? Sobre todo eso, pero también, o sea, en conceptos generales vemos como eh, dos líneas, ¿no? De empresas, o empresas que en esta crisis solo quieren volver a como estaban antes, entonces saben perfectamente hacia dónde quieren ir porque han estado ahí, saben cómo se siente, saben cómo es este futuro porque era su pasado, un pasado donde ellos eran líder de mercado, donde, o sea, ellos tienen muy claro hacia dónde ir. Y luego hay empresas que se tienen que reinventar porque hay una niebla, su mercado ha sido disruptado. ¿Cómo se dice eso en español, Fran? A Sí, ver, ha sido, ayúdame. O sea, es to consecuencia de, ¿no? Sí. claro, totalmente cambiado, ¿no? Entonces, ellos muchas veces ven la mano frente a sus ojos, pero no mucho más. Y llevar a los empleados a través de una crisis donde no sabes hacia dónde vas, más o menos puedes pintar un futuro, puedes imaginártelo, pero al final no lo tienes muy claro. Yo creo que eso es un desafío. Eso es un desafío. Y lo que hemos hecho nosotros, o sea, si miramos el antes de COVID, ¿vale? Vemos que ya la gente quería opinar, la gente ya quería dar su opinión. Y ahora te voy a responder a tu pregunta, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Verdad? Ujú. Pero me gustaría antes poner un poquito la base, porque sabemos que la mayoría de los empleados querían opinar, por lo menos una vez al año.
Sabemos que también, este es un dato que no está aquí, pero también lo voy a comentar. En España, el 42% de los empleados podía opinar, ¿vale? Antes de Ujú, la crisis. Entonces, vemos también que hay una frecuencia preferida. Hay que tener en cuenta que esta frecuencia incluye todos los segmentos, todas las demografías y obviamente los jóvenes de hoy están acostumbrados a dar feedback diariamente varias veces. Entonces, no les importa subir, que las empresas suban esa frecuencia. Siempre o sea, pero hay un pero aquí, tiene que pasar una acción. O sea, solo preguntar por preguntar no vale. Tienes que actuar sobre eso. Eso es un punto muy importante, ¿vale? Por eso en Qualtrics ujú, también hablamos del sistema de acción, ¿no? De escuchar, entender, pero luego también actuar. ¿M? ujú, Y nada, al final creando embajadores porque estos empleados se sienten que tomas en serio y le preguntas por su opinión, les tomas en cuenta en cuanto a tomar decisiones basados en sus opiniones también, en evidencia, ¿no? ujú, Y nada, y al final esto es un poquito el resultado. Lo que hemos visto, que aquí vemos, por ejemplo, si tienes un programa de feedback, de escucha, ¿vale? El porcentaje de los que están comprometidos es mucho más alto, ¿vale? Si no tienes ningún programa, aquí ves que es bastante menor. Entonces, aquí ya puedes ver una diferencia y el impacto que tiene ese programa de escucha. ¿M? ujú. Y sí. Eh, no, no, dime, dime, Ania, No, respondiendo un adelante. poquito a tu, Sí, a tu, sí, a sí, tu pregunta, porque esto era antes de COVID. Ojo, ¿eh? claro. Ojo, Ya, porque aquí viene lo que tú claro, habías preguntado, eso ¿no? es, eso es, eso es. Entonces, aquí vemos, hemos hecho un estudio con 17.000 empleados Esto globales, es. porque sabemos que Ujú, las empresas españolas, sí que estamos hablando de España, y España es muy importante, pero sabemos que sobre todo las empresas españolas también trabajan mucho a nivel global, internacional, con Sudamérica, sobre todo Latinoamérica, digamos, es una parte del mundo muy importante. Entonces, es importante tener en cuenta el dibujo global. Y aquí lo que vemos es, sobre todo lo que queríamos saber, es cómo estas interrupciones masivas del trabajo, cómo se enfrentan los empleados a ello y las empresas, ¿no? Em, ¿Cómo compara eso con tiempos más estables? Lo que acabamos de ver. Antes de COVID. ¿Cuáles son los segmentos de empleados más afectados? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos cuenta eso sobre el futuro de la experiencia del empleado? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? ujú, Y esto es bastante interesante, este número, ¿vale? Que el 79% de los empleados se siente superado por la capacidad de carga de trabajo. O sea, esto es interesante porque vemos que la carga de trabajo, fíjate tú, o sea, nunca nos hemos quejado de demasiado poco trabajo, creo, por lo menos, ¿no? Pero ujú, ahora ha subido, ¿no? Y es muy importante el papel que juegan aquí los managers. Como puedes ver, se les pide más que hacer solo un buen trabajo. Se les pide esta parte humana, esta parte de empatía, pero también de honestidad. Oye, aquí no te puedo ayudar. Aquí te puedo ujú, escuchar, tal, pero hay cosas que no puedo influenciar. No, nadie de nosotros puede influenciar el tema del COVID si no trabaja en un laboratorio trabajando en la vacuna, ¿sabes? Pero el resto ujú. es más o No, no, menos vivir con ello. y además pasa, no sé qué te parece, pero pasa ocurre un aspecto interesantísimo que es, bueno, la comunicación juega un papel importante en la organización, fluye, pero para comunicar lo primero es escuchar, ¿no? Sí, Y no sé si tienes la impresión de que hemos pasado de, esto me lo dijo un director de recursos humanos y yo lo repito constantemente, ¿eh? Pero con mucha reflexión de fondo, que es pasamos de trabajar
eh, por los empleados a trabajar con Sí, los empleados. Y el COVID nos da una experiencia que nos dice, es como un semáforo en rojo, que nos dice algo así como, vamos a escuchar más todos, vamos a escuchar más todos. Oiga, y cambiemos también el storytelling o la historia de transmitir de unos hacia otros. Ya no está de arriba a abajo, ya hablamos más horizontal en la comunicación. Te da esa impresión? ¿Qué piensas? totalmente, totalmente. Y por eso yo creo que el cambio está justamente ahí, o sea, es un cambio cultural. Lo que vemos, lo que está pasando en muchas empresas, que estamos convirtiendo esas jerarquías que tenemos más en un concepto participativo, colaborativo, perdón. Ujú, Entonces, lo que queremos es la participación del empleado, pero para que pueda participar, para que pueda, digamos, dar lo mejor de sí, esto ha sido antes y ahora, ¿no? Pero, digamos, las formas en las que estamos haciendo, sobre todo ahora mismo es el contexto. El contexto es muy importante tenerlo en cuenta. Como manager, eso significa para ti entender cuáles son los drivers de este 79%. Y los drivers de este 79%, pues nos dicen, a ver, los tengo aquí. A ver, presión financiera, fíjate tú. Estar ujú. atrapado en casa, driver. Soledad, aislamiento social. Luego, miedos por seguridad laboral. Cuidado de niños, educación en casa y horarios flexibles. Entonces, estos son drivers que muchos de ellos son temas personales, ¿no? O sea, no me preocupa tanto digamos, la carrera que voy a tener en mi empresa ahora mismo, ¿no? Sino son temas reales de muchas veces mezclados, vida privada con vida laboral. Entonces, lo que tú acabas de mencionar, tenemos que tener o sea, tenemos que tener en cuenta el contexto de cada empleado, pero el contexto también personal, el contexto, ver la persona en su completo, ¿vale? Ujú, No solo la parte profesional. Y para ello necesitamos que los empleados también puedan tener esa oportunidad de contar cómo se sienten, ¿no? ujú. Y Muy, con muy, toda muy, muy honestidad. interesante. Muy interesante. Y buscamos los impulsores de todos estos compromisos pensando en el liderazgo, que es una transparencia también, que una slide que hemos preparado también, que has preparado Sí, muy interesante, pero recuerdo también que estamos hablando con Anya, me atrevo, Beisbach, con todos ustedes, Qualtrics, Employee Experience Solution Strategic, ámbito internacional, con mucha experiencia en España, en organizaciones, nos está transmitiendo en esta cara a cara en esta conversación que estamos teniendo experiencias. Si quieres preguntarle a través del chat, puedes preguntarle o también ponerte en contacto con ella, que luego también dará sus referencias. Bueno, lo que queremos todos es aumentar ese liderazgo con toda la honestidad y la empatía posible, pero una palabra que yo repito mucho en el foro de recursos humanos es la actitud con C, ¿eh? Y para eso tenemos que escuchar más que nunca, ¿no, Ania? sí, y lo vemos aquí, justo lo que acabas de mencionar. Entonces, vemos que sí, que los que han escuchado durante COVID, y yo creo que es un aprendizaje, mm, pero básico y revolucionario a la vez. ¿Vale? Porque vemos que los que escuchan durante tiempos de crisis y ahora tiempos de crisis puede ser una crisis como la pandemia, pero cualquier otra crisis que se puede, o una empresa pueda verse confrontada, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que entra en un competidor completamente nuevo en el mercado y nos quita parte del mercado y nos está quitando los clientes, ¿no? O puede ser que nos estamos fusionando, que para los empleados el sentimiento es igual,
crisis, no sé lo que me va a pasar, inseguridad laboral, o sea, crisis hay varias. En este caso fue la pandemia, que nos tocó a todos. Y vemos que las empresas que han seguido escuchando durante la pandemia, que vemos aquí que son como los azules moraditos, ven un mejor compromiso, la intención en quedarse en los empleados también mayor, sobre todo el tema de la resiliencia. Estamos hablando muchos de well-being, de la salud mental y física. Pues mira, esto es algo importantísimo, ¿vale? También el tema de volver al trabajo con seguridad y bienestar, ¿no? O sea, aquí vemos que tiene impacto escuchar a los Ujú, empleados. ujú. Clave y es un tema que tienen muy presente, los directores de recursos humanos, y es verdad, yo lo digo siempre, que para escuchar también tienes que transmitir bien, ¿eh? Y tener un mensaje, un storytelling, Sí, capacidad de conquista, ¿eh? Como utilizo muchas veces con la organización, ¿no? Con esa organización. De todo lo que hemos aprendido en este COVID-19, en toda esta pandemia, permítame la expresión y no estaba preparado esto, pero ¿qué es lo que no tenemos que hacer, Ania? ¿Qué es lo que no tenemos que, hablando de experiencia de empleado? mira, yo te lo digo y tampoco lo tenía preparado y está muy bien, pero se me viene a la mente una cosa. Cuando estamos entrando en la pandemia y hemos intentado a acompañar a las empresas a que vayan, o sea, si no lo han hecho antes, que empiecen, y si lo han hecho antes, que sigan escuchando durante la pandemia en un contexto definido y sobre todo con los temas que son súper importantes. Y lo que hemos escuchado, no solo en España, sino esto ya es en toda Europa, muchas de las respuestas de las empresas han sido: pero ya sabemos lo que nos van a contar los empleados. ¿Para qué escuchar? Fíjate tú, y esto creo que es muy importante, aunque tú pienses que ya sabes lo que te van a responder y no lo quieres escuchar porque piensas que no puedes hacer nada contra ello. Escucha, porque tenemos dos ejemplos de empresas que sí que lo han hecho, que nos han dado esa respuesta, sí que lo han hecho, y su compromiso, o sea, el compromiso de los empleados durante la pandemia ha subido, que normalmente suele, se suele pensar que, que baja, ¿no? Porque la inseguridad que acabamos de escuchar, tanto profesionalmente, pero también la carga, el estrés que tienen los empleados también a nivel personal. Y era muy sorprendente de que ahí el compromiso incluso subía. Ahora está bajando otra vez a nivel, digamos, Ujú, pre-COVID. Pero esto es una cosa muy importante. No pienses en dejar de escuchar. Esto sería mi mensaje clave a tu pregunta. ujú. Ahí van llegando preguntas, ¿eh? Vamos a completar ¿Vale? la exposición y luego vamos, si quieres, a todas las preguntas que están Sí, llegando muy interesante al chat. No sé si te queda algún sí, top mira, driver, de employee engagement. Mira, lo que puedo compartir rápido con los asistentes también y vamos, eh, ¿cuáles son o sea, los top driver, ¿no? O sea, del compromiso, y todos, o sea, 4 de 5, casi todos tienen que ver con el liderazgo y el Ujú, apoyo a la gestión profesional y personal. Entonces, aquí vemos que es verdad que el senior leadership, el liderazgo directo, también tiene mucho impacto, ¿vale? Entonces, no tomar a ligeras ese tema y decir, bueno, alguien ya se ocupará. No, no, es que este contacto humano, por eso ya lo hemos hablado antes, Fran, pero es que a mí estas palabras de distanciamiento social, a mí no me gustan nada, porque ojalá que no nos distanciemos socialmente. Físicamente a lo mejor sí, ¿vale? Pero socialmente tenemos que estar más unidos que nunca. Y los líderes, los managers, tienen que, a través de su comunicación, a través
su contacto personal, transmitir: estamos aquí para vosotros, os estamos escuchando. Eso es súper importante, Ujú. ¿vale? Y nada, Si hay gente que quiere acceder a todos estos datos, bueno, ¿cómo están pueden hacerlos, Ania? Sí, están en nuestra página web. Tenemos una parte que se llama XM Institute, Ujú. donde están todos estos estudios y más información. Blogs, donde se puede ver un poquito también las tendencias, y ahí sí que se encuentran estos estudios, ¿vale? Bueno, pues vamos, si quieres, a la parte final, Sí, de, sí, de qué vamos a aprender, ¿no? De todo este, o sea, ¿cuál es tu hoja de ruta, tu horizonte, sí. tu visión? Ya sé que no tienes bola de cristal, ¿eh? Pero fundamentalmente tu visión en este día a día de las organizaciones, porque no se trata de pasar de puntillas, sino de Sí. aprender también de esta pandemia, ¿no? Sobre todo es importante entender que hay empresas que sí que van a tener que sobrevivir, y por ello vamos a ver seguramente más actividad de, por ejemplo, salidas por ERTES, por ERES. Entonces, acompañar a todas esas personas va a ser importantísimo en el futuro. También vemos a empresas que están prosperando y van a seguir prosperando porque están cambiando su forma de trabajar y sobre todo su modelo de negocio, ¿vale? Entonces, las dos cosas, pero lo que está claro que la experiencia del empleado ayuda en los dos momentos. Si quieres sobrevivir y si quieres prosperar. ¿Por qué? Y aquí me gustaría otra vez poner esos tres enfoques. Tenemos la parte medir y entender. Ahí es súper importante no solo entender una parte del viaje del ciclo de vida, sino una visión holística, como lo podemos ver aquí. Está en inglés, pero espero que todos lo entiendan, ¿no? O sea, Ujú. un cuadro de mando donde nosotros podemos hacer un doble clic y ver, oye, por ejemplo, en el engagement, en el compromiso, según el contexto, vamos añadiendo, por ejemplo, el tema oye, tengo todo para poder trabajar desde casa, tengo todo lo que necesito en plan comunicación, técnicamente tengo todo, pero también cómo me siento de well-being. O sea, no vale hacer las preguntas pre-pandemia, no vale, tenemos que adaptarlos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Pues escuchar por temas de resiliencia, como lo vemos aquí arriba, bienestar, salud física y mental, confianza en el futuro de la empresa. Oye, ¿cómo es la confianza de nuestros empleados, no? También más preguntas abiertas. Deja que los empleados te cuenten. Para ello, necesitamos algo que nos ayuda, porque muchos no tienen los recursos de leer 5.000 comentarios, 8.000, como lo tenía que hacer yo hace muchos años, tenía que leer 8.000 comentarios. Fran, te puedo contar que no se lo recomiendo a nadie, era un horror, ¿vale? Para eso existen ya temas como, por ejemplo, el TextIQ, que te va poniendo en tópicos, o sea, en topics, en temas, y te va poniendo un sentimiento. Oye, esto lo que mencionan por ejemplo, bienestar, ¿es negativo o positivo? ¿Vale? También entender la correlación de las cosas. O sea, está bien entender que esto y esto va mal, pero cómo impactan ciertos números, ciertos resultados, como puede ser el engagement, como puede ser la intención de quedarse. ¿Lo impactan negativamente o positivamente? O a lo mejor no tiene ningún impacto, ¿vale? Y para los más avanzados, los que a lo mejor quieren ir un paso más allá, que también los tenemos de clientes, estadística más avanzada. ¿Vale? Regresiones ya de ver si cambio un poquito, perdón, si cambio un poquito aquí, ¿qué impacto va a tener esto? ¿Vale? Y por ello, ¿en qué me tengo que priorizar? Y como último, y esto es un mensaje clave, 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 actuar, actuar, actuar. Ujú. Recibiendo los resultados de cualquier encuesta o de cualquier medición, ¿vale? Es una cosa, pero ahí empieza todo el tema de la experiencia del empleado. Entonces, que
una de las cosas claves es que los managers reciban los resultados, que sepan trabajar con ellos, que tengan un action planning, ¿vale? Como lo podemos ver aquí, donde pueden directamente ver, oye, quiero mejorar ese tema o quiero mejorar otro tema. ¿Cuáles son algunas propuestas en lo que puedo hacer? Pero también dashboards en tiempo real. Oye, si esto va a tal y que tú ves en tiempo real qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Y sobre todo para los más avanzados y para los que empiezan también, es importante aprender o entender los segmentos, los diferentes segmentos que tenemos dentro de la empresa. Eso es un concepto, no sé, Fran, si lo conoces, pero en Ujú, Customer Experience ya se habla de los ujú, segmentos de los consumidores, de los clientes. Pues es igual en Employee Experience, ¿vale? El Journey Mapping, como lo llamamos. Hay aquí una invitación al Journey Mapping que estamos haciendo en Qualtrics, por ejemplo, ¿no? ujú. Tanto del consumidor como al empleado, para los que están ya más avanzados y quieren hacer ese Journey Mapping para entender, oye, ¿cómo puedo abordar ese tema? Ujú. Bueno, pues me parecen claves todos los mensajes que has dado. ¿Algún último mensaje antes de pasar a las Sí, preguntas y con eso me en los callo. últimos minutos? Sí, Fran, y con eso me callo, pero he encontrado esto y me parece Que fundamental. me ha encantado esta frase. En la preparación lo he visto y me ha ¿Eh? encantado porque ¿A que es, sí? sí, sí, muy interesante. Es que al final lo que dice esta frase lo he traducido al español, cómo, o sea, la forma en que responden las empresas va a definir tu marca durante décadas. La forma en que trates a tus empleados hoy tendrá más impacto en tu marca en los años futuros que cualquier cantidad de publicidad, cualquier cantidad de cualquier cosa que puedes hacer literalmente. O sea, yo creo que resume muy bien lo que quiero transmitir con esta charla hoy, ¿vale? Ujú. Los empleados, elementos transmisores también de esa cultura de la organización, de los valores, de la marca que lo perciben incluso los clientes, ¿eh? Porque muchas veces hablamos de empleados, sean 20 o sean 20.000, que tienen también una vida, ¿eh? Y que alrededor de su vida también nadie deja de ser eh, empleado o empleada. Habitualmente lo que trabajamos lo transmitimos y si estamos orgullosos se nota también Oh, totalmente. en nuestro día a día y yo creo que esto es muy, muy importante. Algunas preguntas para nuestra protagonista, para Qualtrics y su responsable de Employee Experience Solution Strategy que está con nosotros. Anian Beisbach, y son algunas como estas. Vamos a ver, me voy a acercar al chat, a ver Vale. si lo consigo. Te hablan. eh, Vamos a ver, hay una primera. ¿Qué herramientas digitales free usas para las encuestas semestrales? Te preguntan. Pues las hay, las hay. O sea, free hay cualquier cosa. Lo único que hay que tener en cuenta que cuando utilizas temas free, pues que el impacto puede tener otro. ¿Por qué? Porque primero, cómo le das los resultados a los managers, ¿vale? O sea, al principio puede estar gratis, pero luego el trabajo que tienes que meter por detrás es Claro. mucho mayor, es muchísimo mayor y sobre todo no tienes benchmarks, no tienes a lo largo del tiempo no puedes comparar con los pulsos anteriores, no puedes comparar con datos operacionales, por ejemplo, ¿vale? O sea, no puedes coger los datos que tienes tú en la empresa para hacer un drill down, para entender diferentes segmentos de tus empleados. O sea, ojo, yo creo que para empezar y tal sirve, pero si lo quieres hacer bien y si de verdad quieres tener impacto, habría que mirar esos temas, ¿eh? Ujú. Alejandra Berti también te pregunta que cómo se conecta experiencia de empleado con evaluaciones de De desempeño. desempeño. ¿Cuál es? Sí, Pues sí que tiene un impacto siempre y cuando el desempeño no solo mide qué es lo que has logrado,
¿no? O sea, este objetivo y este objetivo, sino también cómo, ¿vale? O sea, los valores de la empresa. Por ejemplo, tenemos empresas que a través de nosotros también miden cómo estos comportamientos, estos valores se viven en la empresa o no. ¿M? Entonces, cada Ujú, manager tiene un cuadro de mando donde él ve, o sea, estamos viendo nuestros valores y si esto es parte de la conversación de desempeño, pues esto sí que puede ser muy interesante entender, oye, por ejemplo, lo que vemos también es mucho el tema de 360, que también es parte de nuestra oferta, que donde sí que estamos midiendo esos valores, esos comportamientos, esos desempeños, ¿no?, de los empleados y cómo esto impacta al final el desarrollo de esta persona, ¿no?, ujú. como base. Ujú. Hay gente en el chat que nos pregunta que, bueno, que hay pocas empresas, que se enfocan a todo esto y qué falta Mm. para ocuparse más de los empleados. Fíjense si estamos hablando tiempo de esto, ¿eh? Estamos hablando tiempo y la verdad es que yo empecé a trabajar con esto en 2014, cuando todavía no sabíamos ni lo que era Employee Experience. Estamos definiendo dentro de Telefónica, estuvimos definiendo qué significa eso. Eh, y hoy en día sabemos que la experiencia del empleado, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es que ya no solo es la labor de recursos humanos, que antes siempre pensábamos es cosa de recursos humanos. Pues no, porque también tenemos contacto, o sea, puntos, touch points, por ejemplo, que es la experiencia con la tecnología, donde los líderes los Ujú, CIOs, los CTOs, también tienen su parte. Ellos también son en partes responsables para la experiencia del empleado. La tecnológica, pero también es parte de todo esto. Entonces, ya se va abriendo el concepto y vemos que sobre todo líderes de estas, líderes de experiencia del empleado crean hasta centros de excelencias o posiciones de Chief Experience Officer donde van juntando la experiencia del empleado, la experiencia del consumidor y cómo sobre todo también la marca y el producto y cómo estos van interactuando uno con otro, influenciándose ujú, y qué es dónde habrá que trabajar y qué es lo que significa eso, por ejemplo, el NPS, el NPS del empleado, cómo impacta al NPS del consumidor, ¿no? ujú. Estos son temas Interesante. sí, sí, Ujú. No, y además que del le interesan futuro, muchísimo todas estas cuestiones al CEO, de la organización absolutamente. y salen en muchos comités de dirección. Hay una pregunta que creo que has contestado más o menos sobre los recursos humanos y las nuevas formas de entender esta gestión de personas en las organizaciones, por si quieres matizar algo, pero hay otra también muy interesante, y es por mi parte la última, antes de cerrar, que hablan de la importancia del anonimato, ¿no?, Sí, en las encuestas y cuando hablan del one-to-one, ¿no?, de cada empleado, están hablando de la tendencia, que es la individualización, ¿no?, como eje fundamental y futuro, ¿no? No es importante, o sea, la comunidad es importante, el colectivo es importante, pero cada persona tiene su necesidad en la organización. sí, total. Y por eso estamos hablando en términos ágiles. Muchas empresas ya empiezan o ya están hace mucho embarcados en el camino de trabajar de formas ágiles. Estabas hablando de servant leadership, ¿no? ¿Verdad? Donde al final el manager, el líder, ya no es el que prescribe, sino el que te ayuda te apoya, te ayuda, es tu coach y te ayuda a resolver problemas, solucionar problemas. Entonces, el anonimato, No, no, em, anonimato. de hecho, es una de las cosas que es súper importante para nosotros. Y nosotros tenemos incluso una Advanced Anonymity, como lo llamamos, ¿vale? Donde y esto es algo que también nos diferencia un poco de los
de las ofertas free o de otros competidores, donde no es posible un reverse engineering, ¿vale? O sea, imagínate que tú tienes 10 personas en tu equipo, ¿vale? Y 9 son mujeres y una persona es un hombre. Entonces, Ujú, muchos tienen lo llamamos un threshold, solo te dan resultados a partir de, por ejemplo, 5 respuestas. En este caso, si tú sabes que los 5 son las mujeres, tú puedes, ¿no? O sea, te dan las respuestas, tú puedes hacer un reverse engineering para ver, oye, entonces, ¿qué ha respondido mi hombre? Y esto ujú. no es posible con Qualtrics y es súper importante. Y lo digo porque siendo alemana, los sindicatos en Alemania no te dejan hacer, pero nada si no tienes asegurado este punto. Ujú. Pues, Ania, ha sido un placer conversar Igualmente. contigo y hilo directo con la experiencia, con Alemania también, y hilo directo con Qualtrics. Les he de decir que la sensación que tengo cuando acudo a estos encuentros es que hay que buscar también un espacio para la formación y volver a escuchar, volver a reflexionar. Lo van a poder hacer en el foro de recursos humanos y van a poder ver todos los detalles, además de que todas estas reflexiones están siendo distribuidas ya en las redes sociales a esta hora de esta jornada, pero insisto, todas las personas en diferido que van a ver esta intervención se quedarían con lo que te voy a pedir, ¿no? Con un reto, ¿no? ¿Qué reto, hablando de experiencia de empleado, transmitirías a los hombres y mujeres de recursos humanos, de las organizaciones y incluso me atrevería a decir, los equipos de líderes de las organizaciones? Sobre todo tener, yo creo que es un poco de coraje, porque esto es un tema donde hay muchos ejemplos y lo que vemos en las empresas puede ser bastante diferente, pero no quiere decir que una es la mejor forma, sino siempre se tiene que adaptar al contexto de tu empresa. Y esto yo creo que es algo que, y me gustaría transmitir eso también, que recursos humanos tenga el coraje, que muchas veces lo tienen ya, pero le quiero dar más ánimo de tener ese coraje de hacer experimentos también y no decir que vamos a tener que encontrar el programa perfecto porque no va a existir, sino es empezar con algo, start somewhere, como decimos en inglés, o sea, empieza en algún sitio y desde ahí vete mirando cómo puedes cambiar o mejorar ese enfoque. Pero no empezar por tener miedo de fracasar o de no tenerlo perfecto y no tener todos y todos los aspectos incluidos, pues entonces te limitas, ¿no? Y esto es yo creo que lo que quiero transmitir, tener ese coraje de empezar y luego hacer pequeños experimentos, porque lo que podemos influenciar en recursos humanos es la experiencia de los empleados. Es la experiencia de los empleados diariamente y a nivel también de liderazgo. Pues hilo directo con la experiencia en vivo, hilo directo con Alemania, con Qualtrics, con Anja Beisbach. Me he superado mucho en el apellido, desde el comienzo No, no, de es que esta. vas mejorando cada vez, cada vez. Muy bien, ha sido un placer conversar contigo. Te felicitan por aquí en el chat, te piropean sobre la exposición y también te dicen que magnífico castellano, magnífico español también, siendo también de Alemania Muchas en este gracias. hilo directo con España. Muchísimas gracias, Ania. Saludo a todos los hombres y mujeres del Qualtrics y a todos los directores de recursos humanos que tienen la ocasión de acudir a estos espacios de conversaciones y de charlas con hombres y mujeres del mundo de la gestión de las personas, que es nuestra vocación. Y espero que el 2021 nos traiga muchos encuentros también con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.